muchísimas gracias a todos y vamos a empezar. Os vamos a contar así sucintamente quiénes somos PEF a través de un vídeo. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros bosques? En PEFC creemos que la solución es gestionar los bosques de forma responsable para que todos podamos disfrutar de los beneficios ambientales, sociales y económicos que nos aportan. Por ello, es vital la certificación, ya que promueve la sostenibilidad forestal. PEFC es el sistema de certificación líder en el mundo. Manteniendo los estándares más estrictos, PEFC es una alianza global de personas cuya pasión es cuidar los bosques. En PEFC establecemos estándares para una gestión forestal sostenible, ayudando a proteger la biodiversidad y apoyando a los propietarios forestales y comunidades rurales. PEFC permite a las empresas abastecerse de productos de manera responsable y permite a los consumidores saber que compran productos certificados procedentes de bosques bien gestionados que continuarán allí para las generaciones futuras. Los productos certificados PEFC son fácilmente identificables mediante la etiqueta PEFC. Si hay algo que puedes hacer para ayudar a los bosques, es comprar productos certificados. PEFC. Cuidamos los bosques del planeta. Con este vídeo os contamos de forma comunicando fácilmente qué somos, qué hacemos en PEF y para qué estamos aquí, porque si lo contamos nosotros a veces que somos ingenieros, no sé cuántos, somos un horror a veces comunicando. Chris, que va a empezar, lo sabe bien, pero bueno, estamos haciéndonos, creemos que ya hemos cogido un poco el aire a cómo nos tenemos que hablar con la gente, intentar no justificar desde el punto de vista tan técnico, no contar lo que hacemos cada cosa, sino llegar al corazón de las personas, al entendimiento de las personas, que es lo que queremos hacer. Pues sin más, si te parece, Chris, nos va a hacer una pequeña exposición inicial, que cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias, Chris. Pues buenos días a todos los que estáis en línea. También, antes de la presentación, no he saludado a Yolanda, a Ana y a Susana, y a ti también, Ana Belén. Muchas gracias por la invitación de estar aquí en este formato un tanto extraño al que poco a poco nos vamos acostumbrando todos, me parece, para este tipo de foros en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, para no dilatar demasiado, voy directamente a compartir mi pantalla. Ana Belén me pidió hacer, pues como ha dicho ella, pues un poco una introducción sobre oportunidades y retos tanto para el sector como para aquellos agentes de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y un poco dónde estamos. Desde Brandsmith llevamos ya varios años colaborando con PEF, como ha dicho Ana. Y bueno, hemos hablado con diferentes empresas y organizaciones del mundo forestal, lo cual nos da bueno, pues una visión un poco bastante poliédrica de cuál es la situación, ¿no? Bueno, solo son 15 minutos, o sea que inevitablemente va a ser un pase rápido, muy por encima de las cuestiones principales que afectan al sector y al mundo forestal en general. Pero bueno, quería dejar algunas pinceladas y luego ya seguramente en la parte de preguntas y respuestas, pues aquí estaremos para aclarar si hay alguna duda, alguna pregunta, pues aquí estaremos, ¿no? Bien, el primer punto que yo quería comentar era la necesidad de hacer pedagogía con la sociedad, ¿no? Hay una incomprensión en general a diferentes niveles de lo que es el mundo forestal. De hecho, no solamente forestal, ¿no? Incluso se confunde muchas veces el concepto de sostenibilidad, tal vez por utilizar demasiado el término, ¿no? Y se confunde muchas veces también con el tema de contaminación. Esto no es simplemente una cosa que hayamos descubierto alegremente, sino en proyectos recientes que hemos hecho con PEF Cataluña concretamente, hicimos una serie de focus groups con casi 70 personas, de gente que no era del sector, y vimos que esto era un problema serio, o no un problema, vamos, una realidad más bien, ¿no? En la sociedad, que hay una desconexión o una mala interpretación muchas veces equivocada, una interpretación equivocada de lo que es la sostenibilidad. Muchas veces
nos vemos un poco arrastrados en los medios de comunicación a pensar que sostenibilidad sobre todo tiene que ver con plástico, ¿no? Bueno, el plástico es un problema, pero es un problema realmente de contaminación que qué duda cabe que influye en la sostenibilidad, pero hay que separar los dos conceptos. Y también hay una cierta estigmatización del plástico, es lógico, una estigmatización de los recursos fósiles, ¿no? Pero claro, estamos en medio de una pandemia y difícilmente estaríamos donde estamos si no fuera por el plástico, para las máscaras, las gafas y los EPIs y demás cuestiones, ¿no? Entonces, los recursos son inocentes, ¿no? Cada recurso juega un papel y puede ser útil en un momento dado, no hay por qué estigmatizar el recurso. La cuestión está realmente en cómo hacemos un uso equilibrado y responsable de los diferentes recursos que tenemos, ¿no? Esa es realmente la clave del tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, del bosque o del monte, igual que tenemos esta confusión muchas veces sobre el tema sostenibilidad, pues hay una mezcla de conceptos de gestión y de conservación. Realmente la gestión es conservación, normalmente se toman como cosas antagónicas, ¿no? Porque no olvidemos, evidentemente, lo que es una gestión forestal es una actividad extractiva, que es una palabra un poco fea, ¿no? Pero en definitiva, pues igual que se pescan peces en el mar y en el océano, hay minería para sacar minerales del suelo, pues del bosque, el árbol, la madera es un recurso muy valioso y eso hay que gestionarlo, lo cual significa talar y significa cosechar y significa utilizar ese recurso para el bien común, pero evidentemente hay que hacerlo de forma equilibrada y de forma responsable. Cuando eso no ocurre, entonces es cuando sí llegamos a situaciones complicadas y podemos entrar en temas incluso de deforestación, bien porque sean por talas ilegales o incluso por talas legales, ¿no? Gran parte de la deforestación que tenemos en el mundo occidental se debe al urbanismo, no lo olvidemos. Muchas veces desde las ciudades hablamos de deforestación o, si me permitís, ponemos el grito en el cielo con el tema de la deforestación. Y bueno, yo vivo en Madrid, el metro que tengo más cercano es el de Pinar de Chamartín y todavía estoy esperando que alguien me explique dónde está el Pinar, porque yo salgo a pasear y no veo el Pinar por ningún sitio, ¿no? Bien, pues eso es deforestación, pero ¿cómo podemos...? La delimitación no está entre legal o ilegal, está en cuando cambiamos el uso del suelo. Es decir, deforestamos cuando talamos árboles para plantar soja o para plantar maíz o para usos agrícolas que queremos que necesitan más terreno para ampliar esos suelos, ¿no? Cuando hacemos una carretera, una autopista, un equipamiento deportivo. Hay que ser equilibrado en ese uso, esa es la clave. ¿Por qué? Porque lo que está en juego detrás de todo ello, por un lado, hay más cosas que ahora iremos entrando en ello, es la biodiversidad, evidentemente, y el disfrute de un paisaje. Pero hay que encontrar, de nuevo, ese equilibrio entre el uso turístico o lúdico del monte y del forestal con el uso productivo de ese recurso. No vamos a ignorar ese recurso porque es muy valioso, ¿no? Entonces, desde el sector y pensando un poco en el megáfono que también tienen pues, Coca-Cola, Leroy Merlin o Alcampo, ¿no? Es desde donde hay que hacer esa comunicación, esa pedagogía hacia la sociedad para comprender realmente qué hay detrás. Porque lo que hay detrás de todo esto es la incentivación de una bioeconomía, ¿no? ¿Qué es la bioeconomía? Pues sencillamente la sustitución, veo una errata, vaya por Dios, lo siento mucho, la sustitución de los recursos fósiles por recursos biológicos, ¿no? Esto puede parecer algo un poco no voy a decir de ciencia ficción, porque ya tenemos algún ejemplo, pero el alcance que tiene sí es enorme. Lo que se está haciendo con cosas como la lignina y demás en el desarrollo hasta de asfaltos o mezcla de asfaltos que puedan tener estos materiales para el tema farmacéutico, para el tema de la alimentación. En definitiva, la lignina, la madera, es una fibra que es renovable y que puede sustituir a plásticos, en definitiva, con lo cual sustituimos un recurso fósil por uno biológico. ¿Cuál es la diferencia? Pues fundamentalmente la renovabilidad. Porque los recursos fósiles son renovables, pero no nos sirven de mucho porque tardan unos cuantos millones de años en renovarse, ¿no? Mientras que un árbol
se renueva de forma espontánea, si fuera necesario, independientemente de que podamos gestionarlo y plantarlo y ordenarlo de acuerdo a una serie de criterios de gestión forestal sostenible, pero ese árbol o ese bosque, como decía antes, si no cambiamos el uso del suelo, evidentemente ese árbol se va a regenerar. Y normalmente un árbol que se cosecha en su edad correcta, depende de la especie evidentemente, pero estamos hablando de algunas especies que cada 15 años podemos tener material renovado, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cosas que pueden realmente cambiar muchos modelos de consumo y por eso se habla de la bioeconomía en vez de la economía fósil, ¿no? Construcción, por ejemplo. Antes de que hubiera hormigón, de que hubiera acero, de que hubiera ladrillo, las casas se hacían con madera o con piedra. Eran básicamente las dos cosas que teníamos a mano, ¿no? Luego han venido unos 200 años, por lo menos en la sociedad occidental, en que hemos dejado todos esos recursos y hemos pasado pues por apostar por recursos fósiles, ¿no? Y tenía cierto sentido, porque el acero, por ejemplo, el hormigón, permitía construir en altura, cosa que con la madera no podíamos hacer antes. Pero con las tecnologías que hay actualmente, como el CLT, la madera cruzada, laminada, ya sí se pueden producir estructuras de madera que son equivalentes en resistencia al acero. Y ya se están haciendo rascacielos de más de 20 pisos a partir de madera. Todavía es incipiente, está empezando, pero está cogiendo mucha fuerza y está recogido en muchos planteamientos, muchos papers, que realmente va a haber una revolución a nivel de construcción en el uso de la madera. E insisto, no estamos hablando de una revolución en decoración de madera, sino en estructuras. Evidentemente, con el tema de energía, pues el uso de pellets, nada diferente a lo que ya hacían nuestros abuelos, calentarse alrededor de la chimenea, pero ahora ya con las tecnologías que tenemos, la durabilidad de ese recurso y las formas de distribuir ese calor por la casa pues cambia mucho. Vemos como ya hay ropa hecho a partir de fibra de madera en el mundo textil. Hay toda una serie de cuestiones de industrias que se pueden beneficiar y entrar en esta bioeconomía que habría que potenciar, pero evidentemente hay que innovar todavía mucho más. Falta mucho más investigación y desarrollo y falta sobre todo inversión productiva en el mundo rural, porque no olvidemos que cuando hablamos del bosque estamos hablando sustancialmente de un producto de proximidad. No tiene sentido coger los árboles de una punta de la península, por ejemplo, y llevarlos a la otra punta para hacer los desarrollos, porque la huella de carbono no tenía ningún sentido. Lo lógico es que la inversión productiva sea de proximidad, ¿no? Entonces hay que potenciar también ese mundo rural, a lo que llegaremos ahora en un momentito. Y también en el tema de la circularidad, es decir, la circularidad y la proximidad, yo invito a todo el mundo a hacer una pausa, a lo mejor un momento de reflexión. Y yo me imagino que la mayoría de vosotros que estáis conectados tenéis o habéis tenido abuelos o familia que viene del mundo rural, del pueblo. Y si miráis para atrás, os acordáis de las prácticas de nuestros abuelos, no se trata de volver a eso, sino de rescatar de nuevo esos conceptos, ¿no? De reciclaje, de reutilización, en vez de utilizar Tetra Bricks para la leche o para el agua o incluso para el vino, se llevaba la botella, se rellenaba. Cuando íbamos a la tienda de ultramarinos a comprar, nos envolvían lo que fuéramos a comprar, hasta los caramelos, ¿no? En papel de periódico, pues reutilizamos de nuevo esos productos, ¿no? Entonces, ese tipo de criterio que nos era tan natural es lo que realmente el urbanismo o la vida en la ciudad realmente se nos ha olvidado. Esta es la cuestión, ¿no? Y habría que recuperar un poco esos conceptos de circularidad y de proximidad para potenciar también los conceptos de la bioeconomía, ¿no? Y además no es una cuestión que podamos hablar de un deseo, ya es una realidad, ¿no? Y en gran medida
compete al sector forestal, si me permitís la expresión, ponerse las pilas, porque el tren está pasando por la estación, no es un tren que esté llegando, es que ya está aquí. Tenemos ahí el Green Deal, tenemos el plan de recuperación, están encima de la mesa los ODS, hay un pacto por el clima, están los acuerdos de París, vemos el Green Deal y dentro del Green Deal tenemos todo el tema de Farm to Fork, por ejemplo, que evidentemente es agrícola, pero que podríamos poner del bosque a la mesa también, no tiene por qué ser de la granja a la mesa, ¿no? Hay mucha gastronomía en el bosque, por ejemplo, y no solo eso, sino que evidentemente si unimos esto a todo lo que hemos estado hablando antes de bioeconomía, pues hay recursos financieros que están destinados para financiar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es necesario, en ese sentido, que el sector se movilice, que es lo que realmente se echa en falta. Sencillamente, como decía antes, porque el tren está pasando y si el sector no se sube al tren, va a haber otros que se van a subir. Y es necesario tomar la delantera y tomar posiciones, si queréis, en Bruselas o donde haga falta, para poder influir en esas políticas, en esos repartos del dinero, para que vayan a proyectos de innovación que realmente puedan potenciar esa bioeconomía del cual todos nos vamos a beneficiar, ¿no? Porque al final de toda esta cuestión, lo que hay para producir ese cambio global y mitigar lo que es el cambio climático, el que tiene la clave es el consumidor, es el modelo de consumo, ¿no? Si el caso más sangrante, ¿no? Cuando se ha hablado mucho de los incendios, la deforestación que se decía en el Amazonas y de que se perdía tantas hectáreas de bosque, bueno, claro, que si se quiere hay campañas, ¿no? Que a lo mejor son un poco exageradas, pero no están faltas de razón, en el que si queremos que dejen de deforestar el Amazonas es muy sencillo, tenemos que dejar de comer hamburguesas, porque esa deforestación se produce porque se quiere quitar árboles para plantar soja, que es el pienso que se utiliza para cerdos y pollos, fundamentalmente, que se crían y que luego evidentemente van a parar pues, a hamburguesas y a otras muchas industrias. No se trata de estigmatizar un sector concreto, ni muchísimo menos, pero eso es la conexión, la cadena que hay de lo que nosotros compramos en el supermercado, cómo afecta el medio ambiente, ¿no? También el comercio online, bueno, pues este año todos nos hemos abierto mucho más al comercio online, evidentemente. La demanda de cartón se ha disparado, evidentemente, para poder para repartir. En vez de ir a la tienda a traer los productos, nos lo traen y el soporte que utilizan es la caja de cartón. El apostar por recursos renovables. En ese sentido, pongo ahí el coche eléctrico como ejemplo, lo que decía antes del tren que pasaba por la estación. Pues hay mucha gente tomando posiciones en el tema del coche eléctrico y que evidentemente tiene sus cosas positivas. No sé de dónde va a salir toda la electricidad que va a hacer falta para impulsarlos. Esta es otra cuestión. Habrá otros que tendrán que resolver eso. Pero, en definitiva, es el cómo se promociona un producto determinado, un sector determinado. Y ahí, a lo mejor, podríamos mirar desde el sector forestal hacia esos sectores, es decir, qué están haciendo los otros, qué alianzas podemos establecer para promocionar, aunque solamente sea eso, el uso, una tendencia hacia el uso de recursos renovables, como puede ser los biológicos, y huir un poco de los recursos fósiles, ¿no? Y por último, bueno, como decía antes, mirar un poco hacia los abuelos, ¿no? De ahí viene el término, ese no es garrata, es ruralizar, o sea, volver al pueblo, volver a encontrar el equilibrio, ¿no? Entre lo que es lo urbano y lo rural. Esta es una de las claves que hemos visto. Hay una desconexión total y recordando la primera diapositiva, comprensión. También, ojo, depende de qué zona de España o del mundo estemos hablando, ¿no? Obviamente estoy hablando de las grandes urbes, ¿no? Pero que evidentemente hay que planificar el territorio, el cómo utilizamos ese territorio. Ahí es donde entraríamos incluso en temas de política. Necesitamos una industria que en algunas regiones de España existe y en otras no tanto. Una industria que tire, que demande esa madera, porque si no, esa madera pues será un recurso paisajístico, lúdico, dará servicios ambientales,
pero lo estaremos desaprovechando como un recurso productivo para nuestro bienestar. Necesitamos colaboración también en el propio sector y con otros actores fuera del sector que son en la cadena de transformación de los productos para poder hacer llegar ese mensaje del potencial que tiene realmente el bosque o la madera para sustituir a otros recursos que en definitiva son una de las causas fundamentales del cambio climático, ¿no? Y en este año que también se está hablando mucho de la ciencia, pues qué menos que apostar también por la ciencia y la innovación y la investigación y el desarrollo dentro del propio sector, porque no olvidemos que si no conseguimos gestionar de forma sostenible y adecuada esos recursos, esos terrenos, pues se va a producir, ya se produce desgraciadamente en muchos sitios, es el abandono de la propiedad forestal y eso a la larga lo que provoca realmente son esos grandes incendios forestales. Los incendios no son provocados por el propietario normalmente que quiera quemar su patrimonio, sino normalmente el propietario ha recibido, posiblemente en herencia, por ejemplo, un terreno, vive en una gran ciudad y se ha desconectado de ese terreno y no sabe ni que lo tiene, o si lo tiene no sabe dónde está, y si sabe dónde está no le importa, queda el abandono, crece la maleza, crece el sotobosque y eso acaba quemando. Y eso es uno de los principales motivos de esos grandes incendios que tanto nos alarman cada año en verano, ¿no? Y no olvidemos, por último, que todo esto no es simplemente un ejercicio de buenismo. El bosque nos da todo tipo el monte nos da todo tipo de beneficios en salud y también en resiliencia, no solo del propio bosque, sino resiliencia como sociedad ante las dificultades, ¿no? Con lo cual, yo ya acabo aquí, cedo la palabra, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero bueno, espero que Ana Belén me perdone. Y bueno, espero haber ilustrado por lo menos un poquito. Esto da realmente para muchas horas e incluso días en los que podríamos estar hablando de todas estas cuestiones que he abordado y, como he comentado, lo he intentado abordar un poco por encima, tocando varias teclas para ver si a cada uno en su ámbito puede relacionar algún mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición muy amplia y que nos ha dado el sabor de lo que es el monte visto, como que nos tú, cuando hemos trabajado contigo en saber, en decir, míranos desde fuera y a ver qué ves, dinos qué ves. Y alguien que viene absolutamente de fuera. Entonces, pues ese análisis de alguien que te pone en un microscopio y dice, esta gente que rara es un paracaidista que cae en el sector, nos ha venido muy bien ese contarnos vistos desde fuera. Así que mil gracias por tu exposición y vamos a empezar ya. Quería recordaros, antes de empezar, por favor, si tenéis preguntas, los asistentes, por favor, dejárnoslas por el chat. Después mi compañera Araceli está recogiendo preguntas. Al final intentaremos tener unos tiempo para poder recoger esas preguntas y que interacción con los ponentes. Y ahora ya damos paso a la primera intervención, que me gustaría empezar a hablar con Yolanda. Yolanda, Alcampo se ha marcado como objetivo para 2025 que el 100% de vuestros productos de madera y derivados de vuestra marca propia, tengan certificación forestal con sellos como el sello PEE. ¿Cómo vosotros desde Alcampo visibilizáis y comunicáis a vuestros clientes y a los consumidores este tipo de iniciativas sostenibles y qué papel podéis desempeñar desde Alcampo para esa sensibilización de consumidores, para orientarlos al consumo responsable? Bueno, gracias Ana por la pregunta. Reiterar, ¿no?, las gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí con vosotros, ¿no?, con personas, instituciones, asociaciones, compañías que realmente amamos el bosque, ¿no?, y desde ese cariño, desde ese amor, pues se trata de que todos los procesos que ponemos en marcha como ciudadanos, como trabajadores, en cualquier rol que tengamos, como padres, como amigos, pues pongamos en marcha las acciones necesarias para respetar el bosque. Efectivamente, dentro de nuestra
estrategia, tengo que decir que la estrategia de Alcampo está basada en la sostenibilidad, porque creemos que la sostenibilidad no es una opción. Decía antes Cris, y lo comparto totalmente, no es una cuestión de buenismo, es una obligación, no nos queda otra, ¿no? Llegados al punto al que hemos llegado. Nosotros tenemos una política de bosques donde lo que hicimos fue analizar todos los riesgos que teníamos asociados a la comercialización de productos de madera y derivados. Entonces, lo que hicimos en un primer momento es analizar la procedencia de cada uno de estos productos, identificar aquellos países que consideramos de riesgo, bien porque no exista un Estado de Derecho suficiente, no hay una legislación que realmente proteja el bosque o los sistemas de control son laxos. Y entonces, en esos casos, ¿no?, con toda la trazabilidad completa, que no es nada fácil, exigimos que tengan la certificación FSC o PEFC. Tengo que decir que nuestra marca propia ya lo ha superado y estamos en un 80% en el ámbito de los proveedores. ¿Cómo lo comunicamos? Pues como decía, para nosotros la sostenibilidad es la base de nuestra estrategia. Cada cosa que hacemos tiene que tener en cuenta, ¿no?, la dimensión de sostenibilidad. Y además estamos alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por tanto, todos nuestros soportes de comunicación, cartelería en tienda, los folletos que hacemos llegar al cliente, nuestras redes sociales, siempre explican al cliente de la forma que antes también se decía, más pedagógica posible, qué elementos de sostenibilidad, y en este caso reconocemos, ¿no?, estas certificaciones como aquellas que garantizan una gestión sostenible de los bosques. Y en este sentido consideramos que este tema es importante. Además, hemos querido dar un paso más y poder contar más historia todavía. Hemos creado un blog que le llamamos Huella, donde contamos la historia que hay detrás de cada producto. Normalmente historias de gente que aman lo que hacen, ¿no?, que con su trabajo protegen el bosque, protegen las tierras de cultivo, protegen ese mundo rural del que nos hablaba Cris, ¿no? Hemos publicado un artículo maravilloso de mujeres ganaderas, también de la apuesta de comercializar productos de las algas, ¿no?, que también es una mujer, Algas La Patrona, quien lo ha puesto en marcha en Galicia, un proyecto precioso, pero también hemos hablado, ¿no?, de la transición en el Valle del Esla de mineros a ganaderos, ¿no?, criando unos bueyes de toda la vida. Entonces, bueno, pues intentamos dar ese plus, ¿no?, de contar la historia que hay detrás de cada producto, ¿no?, y cómo realmente esas historias están integradas en el ecosistema y, por tanto, son sostenibles. Muchas gracias, sí, muchas gracias por tu respuesta, Yolanda. Nos habías sugerido que podíamos poner o ilustrar con un vídeo que es un vídeo que nos has mandado, que queremos que veáis para que veáis cómo trabaja Alcampo con sus políticas de compra de proveedores de proximidad. Estamos cerca de tu barrio, de tu ciudad, cerca de tus campos y tus pueblos. Estamos cerca de tus raíces. Estamos a tu lado para construir juntos un mundo mejor. En Alcampo apostamos por productos frescos que respondan al compromiso de apoyar a nuestros productores locales sin olvidarnos del cuidado de nuestro planeta. Son clemenules, una variedad temprana de mandarinas de temporada, un cítrico procedente de las huertas de Valencia y Castellón, que se recolecta en su punto justo de maduración natural. De ahí su color, matices verdes que envuelven un corazón naranja y que en Alcampo hemos incorporado en colaboración con Cenalco, la central de compras de frutas y verduras de Auchan Retail. Estas mandarinas tienen el mismo sabor, incluso si se recolectan un poco antes, tienen mejor sabor, porque las pequeñas trazas de verde que pueden tener es un síntoma de frescura, ya que nos indica que han pasado menos tiempo en almacén y se han recolectado, entre la recolección y el consumidor ha pasado mucho menos tiempo. Si las recogemos de forma temprana, tenemos un aspecto positivo, que es que el árbol pues descansa de esa producción que tiene y por lo tanto a la próxima campaña florece mejor y tenemos unas producciones más regulares, y nos permite también salir de forma ordenada al mercado y servir un excelente producto durante más meses. Se desperdicia menos alimento porque, como decimos los agricultores, lo que hemos quitado ya no está, porque en estos meses de noviembre pueden aparecer las lluvias y a esta mandarina las lluvias pues suele fastidiarla bastante. Son las primeras de la temporada, mandarinas con la misma frescura y sabor de siempre.
Los matices verdes de su piel son simplemente la forma en que la naturaleza se adapta a unas temperaturas cada vez más suaves que inciden en su proceso de maduración. Para el medio ambiente las consecuencias son que cualquier proceso que hagamos de más a las mandarinas supone un gasto energético. Entonces, si las tenemos que recolectar y tenemos que hacerle algún tipo de tratamiento, llevarlas a una cámara, darles temperatura, pues estamos gastando una energía que solamente hace falta para darle ese color externo naranja. Es un tema estético. Poniendo en nuestros lineales estas mandarinas, damos un paso más en nuestro compromiso por asegurar una oferta local y de temporada. Son frutas y verduras que han cultivado y recolectado nuestros vecinos, nuestros agricultores. En Alcampo trabajamos junto a ellos, apostando por el desarrollo de nuestro entorno y por la oferta de productos responsables de nuestra tierra y con el sabor de siempre. Desde Auchan Retail incluso hacemos auditorías periódicas a nuestros proveedores para comprobar que ellos también están alineados con este compromiso con el medio ambiente y con la mejora de su área de trabajo y sus aspectos sociales. Verde piel, naranja corazón. Ese es el lema bajo el que acercamos estas mandarinas a tu mesa, acompañamos a nuestros agricultores y alimentamos lo local. ¿Cómo acercáis al consumidor la idea de que no pasa nada porque tenga ese aspecto verde la mandarina, que está buenísima y que es cuando hay que recolectar esa mandarina de temporada? Buenísimo. Y me encanta también que veo que usáis caja certificada para que uséis caja certificada para eso, me parece buenísimo. Sabemos de casos en que las cajas nos han parado fresas españolas en supermercados de Reino Unido por razón de no llevar el envase de caja de fresa certificada, paraban las fresas. O sea, quiere decir que como decía antes Chris, es una necesidad que el sector se ponga las pilas, como dijo. Muchas gracias por este vídeo que nos ha encantado. Bueno, os animo a probar estas mandarinas, ¿eh? Si yo ahora mismo en este momento no me lo digas porque es el momento de tener aquí unas pocas mandarinas. Bueno, quería decirte, como vemos en este vídeo, dais mucha importancia a los productos de temporada y al consumo de proximidad. Desde PEF España llevamos años trabajando en la campaña Sabores de Bosques Sostenibles, que nos ha llevado a Naciones Unidas a contarlo. Nos llamaron, venid aquí, contadnos qué estáis haciendo. Allí fuimos con la chef Sara Oval y estuvimos trabajando y contando cómo estamos buscando y trabajando en la trazabilidad de esos productos silvestres del bosque hasta el consumidor. Frutas de temporada como piñones, castañas, setas, hongos, trufas, frutas del bosque, miel, hierba aromática o cerdo ibérico o ganado en extensivo, setas, hongos, trufas, frutas, etcétera, etcétera. Y todos estos criados, unos en la dehesa, otros en bosque. ¿Tú crees que la certificación forestal y esta cadena de custodia puede ofrecer garantías al consumidor del origen sostenible del producto, de este producto silvestre? ¿Y crees que tus clientes, los clientes de Alcampo, apreciarían este tipo de mecanismos de garantía para productos alimentarios? Yo estoy convencida, reflexionando, ¿no?, sobre este tema, que lo hemos hecho en muchas ocasiones. Creemos que vivimos en un mundo en donde hay demasiada información y en esta información se cuelan, ¿no?, las famosas fake news, lo cual de alguna forma genera tener que hacer un esfuerzo importante para practicar un consumo responsable. Bajo este marco, bajo este punto de vista, es muy importante estas certificaciones porque nos ayudan a seleccionar aquellos productos que van en línea con el consumo que queremos hacer. Ahora bien, dicho esto, y para nosotros es un gran valor, para todo el proceso de trazabilidad que hablamos de los productos de madera, el que tengan esta certificación para nosotros nos facilita la vida de manera increíble, pues porque si certificación ya está. Estamos como compañía, estamos tranquilos porque hay todo un mundo detrás que está trabajando para garantizar la sostenibilidad de todo el proceso, ¿no?, de toda la cadena. Pero dicho, a veces un exceso de certificación, con lo cual añade un poquito de ruido a esta selección. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que ser inteligentes y buscar, ¿no?, esas alianzas que establece el ODS 17, que habla de alianzas y de alguna forma concentrar, ¿no?, que cada uno haga su parte, que todos somos importantes y además añadimos diversidad, añadimos nuevas formas de hacer las cosas, pero es importante, ¿no?, también facilitar la vida al consumidor en este sentido.
Muchas gracias, Yolanda. Sí, desde luego estamos en diferentes sectores para ver cómo integrar alianzas sector madera y demás, pero cuando ya nos salimos de los que son más típicos, los que hemos menos trabajados, efectivamente, el alimentario, nosotros hemos llegado a hablar con el Ministerio de Agricultura, nos vienen así diciendo, a ver cómo hacemos. Y el propio sector es verdad que necesita además esa atracción para esto, también para temas de textil y demás, son cosas que estamos trabajando, hay que trabajar en esas alianzas con otras certificaciones que ya están implantadas en estos sectores. Así que, bueno, agradezco muchísimo tu intervención y las buenas ideas que nos estás aportando, que las recogemos. Susana, quiero hablar ahora contigo un rato. A nosotros nos encanta ver cómo vosotros desde Leroy Merlin veis que las personas puedan hacer cosas con las manos, esa vuelta a ser capaces de volver a hacer cosas. Ahora que no sabemos hacer cosas más que llamar al seguro a ver si nos arregla o comprar. Y nos gusta esta propuesta vuestra donde a través de vídeos, talleres nos enseñáis. Aunque también tenéis secciones para profesionales que pueden comprar en vuestras tiendas. La política de compras responsables de productos de madera de Leroy Merlin es de obligado cumplimiento contar con un sello de gestión forestal sostenible y así se demuestra en vuestros establecimientos, que son para nosotros un muestrario, como decía antes, de productos con certificación IPFC, lo vemos muchísimo en vuestros lineales. ¿Cómo ha sido la relación de cadena de valor del sector forestal? ¿Cómo ha sido esa relación con los proveedores? ¿Y cómo habéis conseguido, porque a nosotros nos parece espectacular, ese crecimiento exponencial de material certificado en vuestros lineales? ¿Cómo habéis conseguido hacer ese gran salto? Sí, bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas y reitero mi agradecimiento. Como tú indicas, Ana Belén, el año pasado definimos la política de compra responsable de madera, que además, bueno, pues vosotros participasteis en la mesa de diálogo. Decidimos hacerlo compartiéndolo con las personas que sabéis mucho más que nosotros del sector forestal y para también recoger, ¿no?, las expectativas del sector y de otras entidades, ¿no?, también de proveedores nuestros con los que trabajamos habitualmente. Esa política establece efectivamente que todo lo que vendamos en la compañía, comercialicemos, pues tiene que tener una determinada certificación y en base a lo que tú comentabas, ¿por qué lo hemos conseguido? Bueno, pues porque nosotros trabajamos, para que os hagáis una idea, con más de 300 proveedores que nos proveen de productos de madera, y lo que nos dimos cuenta es que nosotros no hacemos nada por imposición, todo es a base de concienciación y sensibilización, ¿no? Entonces, tenemos proveedores de mayor tamaño, pero también hay proveedores que son más pequeños y ante estos proveedores que pueden que en algún momento pues, no dispongan de los medios necesarios o de la información necesaria o del asesoramiento necesario, pusimos a su disposición pues, tanto nuestro conocimiento, nuestra ayuda, nuestra colaboración, tanto como pues, vídeos de información, vídeos formativos, herramientas para que en la medida de posible facilitarles la comprensión, el por qué la compañía pues, tomaba este camino y decidía apostar por la certificación y la necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí que es cierto que obligamos a tener una certificación porque para nosotros, en línea con lo que comentaba Yolanda, nos ofrece pues, muchísimas garantías, pero también es cierto que de cara a estos proveedores pues, con un menor tamaño y con mayores dificultades, lo que estamos haciendo es ofrecerles un asesoramiento, un análisis de riesgos de su cadena de custodia por parte de Leroy Merlin. Es decir, antes de obtener esa certificación, por nuestra parte y concretamente el Departamento de Calidad con el que colaboramos muy estrechamente, ofrece la oportunidad a ese proveedor de decir, bueno, pues yo ahora mismo no sé cómo abordar el tema de la certificación, pero empecemos con un análisis y vamos a ver cuáles son los próximos pasos para obtener esa certificación. Y de ahí que entendemos que ha sido la causa de por qué hemos crecido pues de una forma, como tú comentabas, muy positiva. Sí, efectivamente, o sea, para nosotros es impresionante cómo habéis trabajado con esto y sabéis que estamos a disposición de vosotros o de vuestras empresas, de vuestros proveedores para aconsejar, asesorar, etcétera, etcétera. Y yo tengo una segunda pregunta. Vosotros tenéis las ecoopciones, que a través de ellas ofrecéis soluciones que ayudan a las personas a consumir y a vivir de manera más sostenible. ¿Y vosotros cómo promovéis y visibilizáis este tipo de iniciativas ante el consumidor
Y te hago una pregunta que hacía, ¿cuál es vuestro papel, que hacía Yolanda? ¿Cuál es vuestro con respecto a la sensibilización de los consumidores? Y si crees que esto supone una fortaleza para lo que es la marca Leroy Merlin. Sí, bueno, aquí destacaría varios puntos, muchos de los cuales ha hecho referencia Yolanda y no puedo estar además más de acuerdo con lo que ella ha planteado. Por una parte, efectivamente, tenemos las ecoopciones que actualmente las estamos revisando. Son soluciones sostenibles, ¿no?, que permite al consumidor tener un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente, y dentro de las ecoopciones hay una categoría en concreto que se llama bosque sostenible, que engloba todas las referencias que tenemos en madera certificada. Es cierto que nosotros hemos desarrollado distintas vías de comunicación de cara al cliente, pero también es cierto, y he de decir, que aún no hemos dado con la tecla, si me permitís la expresión, para que realmente el mensaje cale como nos hubiese gustado, como nos gustaría que cale. Comunicamos en tienda, de hecho hacemos un previo trabajo bastante importante de comunicar a nuestros empleados, porque si nuestros empleados no son conocedores de las certificaciones y del papel que juega el bosque, pues difícilmente se lo podrá trasladar al cliente, pero aún así no es fácil y bueno, pues considero que uno de los motivos es, como comentaba Yolanda, la saturación de información que tenemos actualmente, y al final el consumidor prestará más atención a algo si le interesa, pero si no le interesa o lo desconoce, pues es mucho más difícil captar esa atención, ¿no? Ahora mismo yo creo que todas las marcas estamos, entre comillas, nuestro día a día es captar esa atención del consumidor, y esa atención del consumidor cada día es más difícil captarla por la cantidad de información que tenemos en el día a día. Entonces, hacemos una comunicación en tienda, hacemos una previa comunicación interna muy importante a nuestros empleados, que son un partner fundamental para el éxito de estas soluciones sostenibles en la tienda, y como comentaba, las estamos revisando porque queremos elevar el estándar de las soluciones sostenibles que estamos ofreciendo, ¿no? Vamos a dar un paso más allá y vamos a ser aún más exhaustivos, rigurosos a la hora de etiquetar a una solución sostenible como tal. Y discúlpame, la segunda parte de la pregunta era si esto le aporta valor a la marca. Correcto. Sí. Yo creo que esto le aporta valor a la marca siempre y cuando es lo que quiere la marca. Es decir, nosotros como compañía tenemos un determinado propósito que definimos hace 2 años, que está basado en unos valores de marca. Y nuestro propósito es despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor y, por lo tanto, este tipo de acciones, este tipo de políticas tangibilizan ese propósito de compañía. Para nosotros es fundamental. Sí que es cierto que todos los estudios apuntan a que el consumidor cada día se fija más en las marcas o valora más las marcas que están sustentadas en unos determinados valores, pero aquí también he de decir que la realidad es que es una minoría. Ojalá los consumidores en global fuesen más, ejerciesen ese poder realmente que tienen, ¿no? Al final tenemos un poder como consumidor que desde mi punto de vista no lo estamos ejerciendo como deberíamos, ¿no? O con la fuerza que deberíamos, ¿no? Por supuesto, no pongo en duda que las administraciones públicas, las empresas, tenemos mucho que hacer y podemos marcar distintos caminos para ir hacia un camino, pues hacia un entorno mucho más sostenible, pero también creo que el consumidor tiene que ejercer su papel, y a día de hoy yo personalmente considero que no se está ejerciendo como se debería, desde mi punto de vista, pero esto ya, no quiero entrar en debate, pero sí que creo que hasta que el consumidor realmente no sea consciente del poder que tiene y de que realmente puede cambiar las cosas, seguiremos avanzando. Las marcas que tengamos esa convicción lo haremos porque queremos hacerlo y como decía antes Christopher, no es un tema de buenismo, es un tema de, bueno, pues yo creo que de negocio responsable, ¿no? Pero nos falta esa implicación mucho más activa por parte del consumidor. Sí, yo estoy un poco de acuerdo en la sociedad civil, está un poco relajadita, quizás, luego ya veremos, pero la verdad es que esa sensación de que nos lo deis hecho a la sociedad, desde que lleguemos al Leroy, ya lo harán ellos, lleguemos al campo, ya lo harán ellos, Coca-Cola ya hará lo suyo y nos lo dan ya bien hecho, esa es la parte que yo creo que tenemos de relax, la sociedad, al menos la española, y otras más, yo creo que más concienciadas. Mil gracias por tus respuestas.
Susana, que nos ha ilustrado muy bien en cuanto a cómo funcionáis y cómo os relacionáis con los consumidores desde Leroy Merlin. Muy bien, pues voy a pasar ahora a hablar con Ana, mi tocaya. Buenos días, Ana, otra vez. Hola, buenos días, Ana Belén. A mí nos consta que el compromiso de Coca-Cola con medio ambiente y con la sostenibilidad en general, ¿sí? Cuando hablamos de la compañía, parecería que a Coca-Cola le pilla lejísimos el bosque, a no ser que sea para llevarte una lata para una excursión. Pero, sin embargo, la base principal de vuestro producto es el agua. El agua se genera, según las cifras de FAO, el 70% en los bosques de todo el mundo. Y como vosotros, como ejemplos recientes de vuestra preocupación por la sostenibilidad, está el uso de cartón reciclable certificado PFC en los packs de latas mini, o el cambio de esas arandelas de plástico que agrupan latas a cartón, que es una maravilla, para poderlas transportar. ¿Cómo ha sido ese viaje para incorporar estos mecanismos de verificación de origen sostenible en vuestras políticas de empresa? ¿Y cuál es vuestra visión de futuro hacia los bosques y los productos de origen forestal, incluida la servicio ecosistémico, creo que de los servicios ecosistémicos estratégicos que va a tener el bosque en el futuro? Pues Ana, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias de nuevo por invitarnos. Me uno al agradecimiento de Yolanda y de Susana. Pues a ver, ¿cómo ha sido ese viaje? Pues a ver, yo creo que ha sido un viaje relativamente fácil. Es cambiar muchas cosas internas que tenemos en nuestra empresa, pero ha sido un viaje relativamente fácil porque cuando tú tienes claro quién eres como empresa y en qué te quieres transformar en el futuro, tienes muy claro esa hoja de ruta que tienes que seguir, ¿no? En Coca-Cola sabemos que las empresas tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad, que tenemos que reducir el impacto ambiental negativo que generamos, aumentar el impacto social positivo y que en ese camino tenemos que liderar una transformación de la economía que nos ayude a afrontar todos esos grandes retos que nos ha contado Christopher al principio, y si no los enfrentamos como sociedad. Entonces, nosotros sabemos que ese forma parte de nuestro papel y que además ese modelo de negocio 100% responsable está metido en el ADN de Coca-Cola desde el principio, ¿no? Nosotros hace 3 años más o menos reformulamos y renovamos esa estrategia de sostenibilidad, y esa estrategia que llamamos a día de hoy Avanzamos tiene 6 pilares. Pues bien, de los 6 pilares, 4 de ellos se relacionan íntimamente con la gestión de los bosques, con el tratamiento del agua y con temas de cambio climático que no pueden estar más relacionados con los temas que estamos tratando hoy en esta charla, ¿no? Somos plenamente conscientes de que la gestión de los recursos forestales tiene que formar parte de la atención necesaria por parte de las administraciones públicas, de las entidades del tercer sector, pero sobre todo de las empresas, porque el cuidado de los recursos como el agua, que has dicho que es absolutamente necesaria y que se genera en un 70% en los bosques, o el papel, el cartón, la pérdida de biodiversidad que puede derivarse de una deforestación que nos puede generar mayores problemas en calentamiento climático y generarnos estas pandemias con las que esperemos que nunca más tengamos que volver a poner toda nuestra economía patas arriba, y además de las pérdidas humanas y la crisis sanitaria que nos ha generado, ¿no? Entonces, al final, esto tiene que formar parte de nuestro día a día, y así lo hemos entendido en Coca-Cola. Además de otra de las cuestiones que me ha parecido súper interesante del discurso de Christopher es la relevancia socioeconómica y cultural del bosque, ¿no? Que si conseguimos que haya gente que lo trate, que lo cuide y que se ocupe de que forme parte de nuestro capital ambiental y del capital natural de nuestro entorno, pues generaremos también, bueno, pues entornos rurales mucho más ricos y economías locales que se puedan sostener y que no tengan, y que haya ese equilibrio entre lo rural y la ciudad de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, al final, el compromiso de Coca-Cola pasa pues, por una cadena de aprovisionamiento responsable fundamental, y nosotros ahí nos fijamos en 2013 un objetivo muy claro de que todos los ingredientes de origen agrícola que pudieran ser utilizados en nuestra cadena de suministro tenían que venir con certificación de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí certificaciones como la vuestra, certificaciones como la de PEF nos ayudan a que la adquisición de estas materias con sellos y certificaciones para nosotros nos doten de mayor seguridad y mayor garantía en el origen. Son absolutamente necesarias, ¿no? Nos permiten además trasladar esa concienciación de la que hablaba también
Susana y Yolanda al consumidor final por la importancia de la gestión sostenible pues, de los recursos agrícolas y en este caso de los bosques, ¿no? Pero por supuesto no nos podemos olvidar de algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Y es la reinvención permanente en temas de innovación en envases para que nuestros envases cada vez tengan menor impacto en el entorno natural. Y ahí pues los ejemplos que tú has dado pues nos parecen de los más relevantes, ¿no? Estamos reduciendo el plástico que utilizamos en lo que nosotros llamamos el packaging secundario, que son esas cajas donde aparecen las mini cans o esas anillas agrupadoras que estamos sustituyendo poco a poco por cartón. Y eso nos va a permitir reducir hasta 18 toneladas al año el plástico que pongamos en el mercado, que es interesante, ¿no? Pero luego además estamos colaborando con otras industrias para incluso sacar la primera botella de papel biológico y reciclable para que en el futuro esto se pueda utilizar como envase, ¿no? Envase de consumo cotidiano. Esto exige, por supuesto, mecanismos de reinvención y mecanismos de innovación internos en Coca-Cola permanentes, pero también en esos mecanismos tenemos que tener en cuenta el origen de esas materias primas. De esta parte no nos podemos olvidar y en ese sentido, bueno, pues vuestras certificaciones son absolutamente fundamentales. Y finalmente el agua, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Para nosotros es un recurso fundamental. El 95% de nuestras bebidas necesitan agua como materia prima y nosotros ahí tenemos el objetivo, por supuesto, de proteger la sostenibilidad de los recursos hídricos que utilizamos y un compromiso muy concreto de Coca-Cola que llevamos implementando desde hace un montón de tiempo, que es reabastecer a la naturaleza del agua que nosotros embotellamos, ¿no? El volumen que nosotros embotellamos lo devolvemos a la naturaleza apoyando proyectos ambientales que generan o ahorros de agua o mejores condiciones de calidad en caudales vertidos en diferentes proyectos, ¿no? Y uno de los ejemplos que está más vinculado con la gestión forestal es uno que llevamos a cabo, seguro que todos conocen, que es ECODES, que se llama Plan de Agua. A raíz del incendio que ocasionó la destrucción del monte en 2009, creo recordar que fue, se generó un plan director con la Universidad de Zaragoza, con la Administración Pública y con ECODES, y esto nos ha permitido hacer una reforestación controlada y mejorar la infraestructura ganadera también y mejorar también la repoblación de la zona, devolviendo a la naturaleza más de 2.000 millones de litros y incrementando un 5% el agua disponible para la comunidad. Entonces, al final es preparar el bosque para futuros incendios forestales, hacer frente al cambio climático, promocionar o determinados medios de vida nuevos para el ámbito rural en la comarca. Entonces, son temas que están absolutamente relacionados y que nosotros enfrentamos de manera transversal en nuestra estrategia de sostenibilidad. Bueno, me ha encantado. La verdad es que te estáis volviendo silvicultores, que fueron los que vosotros desde Coca-Cola, son los silvicultores, la Confederación de Silvicultores, son los socios fundadores de esto, de PFC. Es ese trabajo de abajo arriba, desde el silvicultor para arriba, hacia la sociedad, para contar cómo se puede hacer desde el territorio esa sostenibilidad y cómo el bosque llega a la gente y los beneficios de estos bosques. Pues entre los tres invitados que sois las marcas, aparte de Chris, sois la marca más veterana y para vosotros históricamente es fundamental la transmisión de vuestros valores y es una marca que es de las que mejor habéis sabido reflejar que vuestros productos están mejorando la vida de las personas, ¿no? Esa chispa, la chispa de la vida, ¿no? Y te tomas una cosa y dices, qué bueno, si es que lo tenemos como tan concebido de cómo comunicáis vosotros estas iniciativas sostenibles con esa capacidad de comunicación y de contacto con el consumidor y te diría ya que te pediría hasta qué consejos nos daríais desde Coca-Cola al sector forestal para comunicar más y mejor, porque el efecto positivo de los bosques y sus productos para el consumidor y para la sociedad en general, es que lo que has comentado de esa pérdida de biodiversidad, es que los que lo cuidan son los que están allí dentro, son los que de verdad lo cuidan. ¿Cómo podemos lanzar esa comunicación, Ana? Bueno, pues, no sé, dar consejos a vuestro sector, la verdad es que me viene un poco grande porque no lo conozco tan en profundidad, pero bueno, intentaremos
intentaremos articular alguna sugerencia. Un consejo ya me parece un poco demasiado, ¿no? Pero bueno, os puedo contar por lo menos nuestro caso, ¿no? Nosotros incluso cuando estuvimos reformulando toda esta estrategia de sostenibilidad, una de las cuestiones que siempre salían en los focus group es que los diferentes grupos de interés de Coca-Cola nos pedían que utilizáramos la capacidad de llegada de Coca-Cola, la capacidad de penetración de Coca-Cola hasta el último bar de España y de Portugal, que es donde nosotros mantenemos actividades, para trasladar ese compromiso ambiental y ese compromiso de impacto positivo que tiene la compañía y hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es uno de los roles que nosotros asumimos como propios dentro de esta estrategia y nos planteamos que la implicación ciudadana, pues primero era fundamental para nosotros como marca porque nos lo estaban solicitando, pero también es fundamental si verdaderamente queremos llevar a efecto esta estrategia de sostenibilidad que es nuestra, pero que es de todos, ¿no? Este cambio duradero y profundo que necesitamos generar entre todos no lo podemos hacer si los ciudadanos no nos acompañan, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros como Coca-Cola hemos puesto pues, ahí en el mercado mensajes de optimismo, mensajes de compromiso ambiental y de transformación social. Pues todos tenemos en la cabeza el famoso al mundo entero quiero llevar un mensaje de paz, ¿no? Que nosotros internamente llamamos el anuncio Hilltop y que a nosotros nos hace muy orgullosos, ¿no? Pero tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir haciendo que ese mensaje vaya permeando en generaciones nuevas a los que a lo mejor ya esto prácticamente ni les suena, ¿no? Entonces, desde hace cierto tiempo, pues llevamos haciendo un esfuerzo especial, ¿no? Y el año pasado, por estas fechas, lanzamos una campaña de comunicación que se llamaba Hagámoslo juntos. Resumiendo claramente lo que supone la estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola en absolutamente todos los pilares en los que nosotros actuamos, ¿no? Y es la concienciación que nosotros tenemos interno y la identificación de que absolutamente todo lo que nosotros nos planteamos en nuestra estrategia de sostenibilidad es imposible que Coca-Cola lo consiga solamente por nuestros medios, que necesitamos de vosotros como entidades del tercer sector, de clientes como el campo que nos acompaña en ese proceso, de ciudadanos concienciados y cada vez más conscientes de lo que decía Susana, de la capacidad de actuación que podemos generar en las empresas siendo consumidores conscientes, ¿no? O sea, al final esto es un gigantesco ODS 17 que tenemos que transformar entre todos y hacer que esto sea cada vez pues un movimiento cultural de conciencias, de sensibilización, de formación que se vaya construyendo un poco entre todos, ¿no? Entonces hicimos esta campaña, pues por ejemplo la COP que comentabas tú antes, Ana, no sé si recuerdas anuncios en la COP que decían, por favor, no consumas Coca-Cola si no vas a reciclar este envase, mensajes a un call to action a consumidor final o mensajes que nosotros seguimos trasladando a consumidor final, por ejemplo, en los tapones de todas nuestras bebidas carbonatadas, Coca-Cola, Sprite, Fanta, etcétera, ponemos un mensaje de por favor recíclame, ¿no? No te olvides de reciclarme. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y lo pegamos mucho a nuestro modelo de negocio y a lo que hacemos, ¿no? Y a nuestras bebidas, que para nosotros es pues lo más relevante. Entonces, cuando tú le dices a alguien de marketing, quita el logo de Coca-Cola para poner este mensaje de promoción del reciclaje, externamente puede parecer una cosa baladí, pero el logo es probablemente lo más sagrado que podemos tener en empresas como las nuestras, ¿no? Y se lo hemos dicho a los de Sprite, a los de Fanta, a los de Coca-Cola y todos han aceptado de buen grado porque saben que forma parte de un compromiso relevante de la compañía, ¿no? Entonces, para vosotros como sector forestal, pues yo creo que vosotros tenéis vuestro estilo propio y tenéis que poner el foco en el propósito, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Al final nuestro propósito es refrescar al mundo marcando la diferencia y seguro que el vuestro está muy centrado en esos contextos de protección forestal donde es tan necesaria vuestra actividad, ¿no? Yo creo que toda la comunicación para que verdaderamente tenga sentido tiene que tener un efecto movilizador. Le tenemos que no solamente trasladar algo al consumidor final, a las empresas, sino también anímate a unirte a este movimiento conmigo. Yo creo que eso es importante para que las personas se sientan en el centro de ese mensaje y puedan ser catalizadores de ese cambio, ¿no? Y luego también yo te diría escucha activa de lo que ese consumidor y esos grupos de interés te dicen, ¿no? Estamos haciendo llegar ese mensaje, estamos buscando entre todos las mejores soluciones, somos lo suficientemente transparentes con lo que les queremos decir. Yo creo que esa permanente, bueno, pues estar a disposición de a quien estamos comunicando es súper relevante, pero 100%
me centraría en esa colaboración entre, por ejemplo, todas las empresas que estamos hoy sentadas aquí con vosotros, hacer comunicaciones conjuntas, de manera que se viera que esto no es un tema de Coca-Cola, no es un tema de Leroy Merlin, no es un tema del campo solamente, sino es un tema de compromiso empresarial respecto al cuidado de nuestros. Desde luego las alianzas son lo que nos va a hacer el hacerlo todos a la vez, el hagámoslo juntos, como decías tú, es la manera de hacerlo. Date cuenta que te hacía esta pregunta porque siempre yo tengo una frase que la digo mucho y es que los forestales y la gente del monte estamos echados al monte. Estamos echados al monte de contar las cosas. Y es verdad, hemos estado mucho tiempo a nuestras cosas haciéndolas y tal, todos los silvicultores, toda la gente que está detrás del sector forestal, está en sus sitios remotos y no se ha cohesionado tanto como igual la parte agrícola y tal. Ha sido otra manera de concebir la manera de salir a la sociedad. Pero poco a poco, naturalmente, estamos creando esas alianzas para que de abajo arriba y a través de certificación PFC podamos contar al mundo y con la parte técnica muy sólida, pero esa no es la parte, de eso ya nos ocupamos nosotros, la parte técnica, pero todo lo demás es lo que tiene que fluir. Así que mil gracias por tu intervención, Ana. Ha sido un gusto también escucharte a ti como a todos los anteriores ponentes. Y si os parece, vamos a dar paso. Mi compañera Araceli Muñoz, que es la responsable de comunicación y marketing de PEF, estaba recogiendo preguntas. Araceli, si tienes por ahí preguntas o participantes que nos quieran hacer alguna pregunta, bien de viva voz, bien nos las lees tú, como quieras. Araceli, cuando quieras. Tenemos varias preguntas que hemos recibido de los asistentes. La primera la quería formular María Lafuente, que es diseñadora, y quería lanzar una pregunta para todos. Vamos a intentar conectar con María. Muchas gracias, Ana Belén, por esta sesión de Teams, ¿no? Que bueno, es nuestra nueva manera de comunicarnos, ¿no? Bueno, Ana Belén y PFC estamos unidos desde hace muchos años trabajando en el proyecto Forest for Fashion. Soy diseñadora sostenible desde la autenticidad, como vosotros también. Y la pregunta es la siguiente, dado que estamos en una nueva era desde hace ya algún tiempo, ¿no? En la que, como estabais hablando todos, somos las sociedades responsables de lo que consumimos y cómo lo consumimos. Me gustaría saber en vuestras identidades corporativas o uniformidades cómo determináis y a quién elegís a la hora de vuestras vestimentas, ¿no? Y de cómo visten vuestros empleados y vuestras empresas, si tenéis el pensamiento de utilizar materias o empresas que trabajen con el tejido sostenible, que podría ser lógicamente con el que trabajo, que es con el de PFC más Textil Santanderina. Y bueno, esta es la pregunta que os lanzo a todos y gracias por vuestros mensajes tan interesantes y tan positivos. Bueno, ¿quién recoge la pregunta entre los ponentes? Bueno, si queréis te respondo, encantada María, no te conocía, Flores for Fashion, profundizaré para conocerte. Pues mira, es una reflexión que nos hemos hecho hace muy poco, ¿no? A la hora de renovar nuestra uniformidad, tener en cuenta, como bien dices, la dimensión de sostenibilidad. De hecho, estamos revisando todo lo que tenemos en nuestra política para, en esa coherencia, ser transparente en todas aquellas acciones que llevemos a cabo. Todavía no tengo la visibilidad porque hemos tenido las primeras reuniones, pero esto se incluirá dentro de la prescripción que hacemos a la hora de seleccionar aquellos proveedores que hacen la uniformidad. Así que justo hace nada, unas cuantas semanas, lo reflexionábamos, lo hablábamos y nos poníamos en marcha. Por la parte de Leroy Merlin, ahora mismo desconozco cuándo, hacemos una revisión de la uniformidad cada X tiempo. Sí que sé que estamos trabajando con un proveedor nacional, pero ahora mismo desconozco lo que tú lo que nos has comentado, preguntado, ¿no? Decir en este sentido que tenemos un departamento de compras indirectas y que en todas las decisiones de compra ya hemos introducido. De hecho, por ejemplo, nuestras bolsas
que vendemos en la tienda tenemos dos tipos de bolsas, bolsas de tela y bolsas de papel. Las dos, ambas están certificadas, ¿no? Y entonces, pero insisto, en cuestión de los uniformes, la verdad no tengo la información a día de hoy actualizada. Sé que trabajamos con un proveedor local desde hace muchísimos años, porque nosotros como filosofía de compañía queremos trabajar sobre todo o favorecer a los proveedores nacionales. De hecho, el 75% son proveedores nacionales, pero ahora mismo no tengo muchos más detalles de los uniformes y también, bueno, lo veremos. Muchas gracias. Quería aclarar que la campaña Forest for Fashion es una campaña que hemos llevado desde hace 4 años ya adelante con PEF Internacional en colaboración con Naciones Unidas para favorecer el sector textil más sostenible y una moda más sostenible, que nos parece que ese es de los sectores donde sabéis que tenemos que trabajar más. Sabéis la cantidad de materia prima, tejidos, liocel, tencel, etcétera, que proceden de bosques, y estamos trabajando para que esas cadenas de suministro sean seguras y la gente que trabaja en esas empresas tengan cadena de custodia, por lo tanto garantías laborales. Los 8 convenios básicos de OIT hay que cumplirlos solo por el hecho de tener una cadena de custodia, sea una empresa española o de cualquier otro país. Por lo tanto, esa iniciativa que estamos llevando adelante, en la que colabora, como ha dicho tanto María como Textil Santanderina, junto con Naciones Unidas y PEF, nos parece muy relevante. Nos está costando mucho llevar esto adelante, pero es un esfuerzo conjunto, otro 17 muy importante. La siguiente pregunta, que la quiere formular Josu Azpitarte. Soy Josu Azpitarte de PEF Euskadi y quisiera preguntar a Susana o Ana o bueno, a cualquiera de las 3 que han intervenido si creen que un sistema de semáforo como existe en productos de alimentación, por ejemplo el semáforo nutricional o también en los electrodomésticos, que es el semáforo energético, podría ayudar a informar al consumidor y a diferenciar entre unos productos más sostenibles y otros menos sostenibles. Creo que la Unión Europea está tratando de legislar en este sentido para tratar de simplificar todo el análisis de ciclos de vida que tienen todos los productos y para poder diferenciar uno de otro, y si creéis que esta vía puede ser una vía interesante y si eso puede encajar dentro de todo lo que ofertáis cada una de las empresas. Sí, yo no sé si es la solución 100%, es decir, desde nuestro punto de vista lo que tenemos que conseguir es que el consumidor entienda el por qué y para qué. Es decir, al final nosotros lo que hemos detectado es que hay determinadas sectores que se venden de una manera más fácil porque están muy ligadas al ahorro. Cuando hablamos de energía, si tú utilizas un electrodoméstico más eficiente, pues eso conlleva implícito un ahorro, pero esto no ocurre con el tema de la madera. Normalmente tú por elegir una madera certificada no ahorras nada. Entonces, creo que desde que tenemos que incentivar esa comunicación quizás un poco más emocional, una comunicación más emocional, que expliquemos el por qué es importante cuidar los bosques. Y entonces implícitamente tienes que comprar madera certificada porque estás cuidando de los bosques, ¿no? Entonces no sé si el tema de los semáforos funcionaría o sería la solución. Y luego hay otro tema que es que el consumidor llega ya a un punto que tenemos tanta información y tantos sellos y tantos estilos de vida sostenible que yo no sé hasta qué punto confía en lo que se le está trasladando, ¿no? en la información que se le está dando. Hay una desconfianza enorme, generalizada, y las marcas tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor por transmitir esa credibilidad como marca, esa confianza en lo que estamos contando. Entonces, nosotros hemos apostado, o vamos a apostar de cara a 2021, nuestros objetivos es en fomentar el consumo responsable, la comunicación responsable de todo el tema que tiene los bosques. De hecho, tenemos un proyecto desde hace 5 años de concienciación medioambiental en colegios que se llama Hazlo Verde, y este año la misión de los niños, que va dirigido a todos los niños desde tercero a sexto de primaria, incluso secundaria, a nivel nacional, la misión es Salvemos los bosques. Les hemos pedido a los niños que en ese concurso nos presenten iniciativas de concienciación de cara a la sociedad de cómo podemos contribuir a esa idea de que tenemos que cuidar los bosques, proteger los bosques,
por el bien de todos nosotros, por supuesto del planeta y demás. Entonces, somos más partidarios de sensibilizar, de concienciar y de a la hora de comunicar por qué hay que comprar madera certificada. Y nos resulta más complicado llegar porque no hay un beneficio inmediato ligado a esa compra. Es decir, cuando estamos comprando, insisto, algo desde un punto de vista energético más eficiente, hay un ahorro, pero en este caso no. Pues yo, Ana, si quieres añado mi punto de vista a la pregunta, que la verdad es que es muy buena y muy complicada de contestar, yo te diría, ¿no? ¿Y por qué es complicada? Porque, bueno, coincido totalmente con Susana, tampoco podemos saturar al consumidor con más semáforos y más mensajes que, por otro lado, pueden ser incluso contradictorios, ¿no? Y entonces me explico. Por ejemplo, si nosotros desde Coca-Cola ponemos una botella de vidrio en el mercado y esa botella de vidrio es de un solo uso, esa botella va a tener un semáforo peor desde un punto de vista energético que una botella de PET. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que intentar trasladar a ese consumidor final que la solución no es, como decía Christopher antes, demonizar una materia prima per se, sino que la solución es promover la economía circular en absolutamente todos los recursos que consumamos, ¿no? Entonces, que una botella de PET, la idea es que se transforme en otra botella de PET si la reciclamos correctamente y yo como marca la pongo en el mercado desde un punto de vista sostenible y responsable, de manera que la totalidad de esa botella se pueda reciclar y transformar en otra botella, que no sea una botella coloreada, para que se pueda transformar en otra botella y no en otro elemento plástico, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos estar distorsionando ese mensaje y el vidrio, que es un material perfecto para ser reutilizable, va a tener siempre una etiqueta peor que la botella de plástico cuya fabricación tiene menor uso energético, ¿no? Entonces, ¿conseguiríamos el fin último que nosotros nos estamos planteando con esto, que es que el elija el menos gravoso para el medio ambiente desde un punto de vista a lo mejor de consumo energético? Pues probablemente no. La dificultad, por ejemplo, que nosotros tenemos en los envases es que tienes que analizarlos desde un punto de vista muy holístico en cuanto al consumo de agua que te generan. No es lo mismo el vidrio retornable que el que no es retornable, o el uso de un plástico desde un punto de vista de consumo de agua, ¿no? De nuestras fábricas, y en un entorno de riesgo hídrico como el que nos movemos en España, es un tema muy importante a tener en cuenta. No es lo mismo el consumo energético de una lata, de una botella de PET o de una botella de vidrio, retornable o no. No es lo mismo lo gravoso que es distribuir botellas de vidrio desde un punto de vista de emisiones de CO2 que botellas de plástico. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que trasladar con ese semáforo? A mí no me queda claro que al final consiguiéramos el fin último para el que está pensado. Entonces, tampoco soy muy defensora de ese sistema. Muy bien, Ana, muchas gracias por tu aportación. Cris, creo que querías también hacer alguna aportación. Sí, Ana, gracias. Yo, más que por la pregunta de los semáforos, a raíz de las respuestas, quería comentar tres cosas que para mí son importantes, ¿no? Por un lado, Susana, has comentado la campaña de Salvemos los Bosques, ¿no? Yo ya lo tenía aquí anotado en mis notas y he visto que algunos aquí en el chat también han estado comentando lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de mensajes. Lo digo con todo respeto, de que entiendo que es una campaña súper bien intencionada, loable, hay que hacer ese tipo de esfuerzos. No es una campaña, es un concurso escolar, está dirigido a niños, no va dirigido a adultos. Exacto. Sí, no, lo he entendido perfectamente. Es un motivo para trabajar en los colegios, en las aulas, la importancia de los bosques en nuestras vidas. Sí, pero como decía Inés, me parece recordar el nombre, Inés, comentaba en el chat, ese mensaje ya se ha intentado hacer muchas veces y muchas veces va en contra de la gestión sostenible del bosque, porque tiende a una visión de conservación, es decir, de no gestionar, no cosechar, no trabajar, sino de no tocar. Es un poco el mensaje que suele llegar. Y sé que Juan Luis Avián, el presidente de PEF, también tiene una lucha, especialmente en el entorno escolar, para conseguir que en los libros de texto de primaria y secundaria
cuando se hable de el tema de los bosques, que por favor que no titulen el tema deforestación, sino que lo titulen gestión, ¿no? Porque al final vas a un tema de conservación, de no tocar, de no intervenir en esos temas. En cualquier caso, no es una... Pero tomo nota porque lo mismo estamos a tiempo de cambiar el hashtag y podemos poner, yo no sé si es más adecuado decir protegemos los bosques, por ejemplo. Sí, es que no, bueno, háblalo con Ana. Vale, lo hablamos en Petit Comité, pero es de cara a las aulas, estamos hablando de niños de primaria, es el gancho para hablar de los bosques en clase. Claro, la iniciativa lo hablamos en Petit Comité para ver si podemos cambiarlo. La iniciativa es fantástica y necesaria, pero digo que el enfoque, que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Porque si no, al final lo que tenemos es no dejan, esto lo sé, a ciencia cierta, me lo han comentado, por esa vía llegamos al punto de que no se puede ni abrir un cortafuegos siquiera, porque es conservar y es proteger, y entonces ya, claro, pues no tienes cortafuegos, pues tienes un problema cuando llegan los incendios, claro. Sí, bueno, hay todo. Pero no se le enfoca a la campaña, eso no es... lo hablamos en privado. Sí, la gestión forestal engloba todo en cualquier caso, Cris. Efectivamente, la gestión forestal engloba todo, engloba esa conservación, ese uso sostenible, utilizando además el vocabulario del Convenio de Biodiversidad, Conservación y Uso Sostenible de los Bosques, es lo que hacemos desde la gestión forestal. Ese sería el conservar los bosques. También es estar dentro, es tener cuidado, es ver qué pasa, es conservar. No todos los bosques son bosques que se utilizan muchos bosques son a recreo, tenemos bosques certificados a recreo en el Pirineo, en diferentes zonas, parques naturales, parques nacionales, como el de Doñana, que declaró zona cero todo el incendio de Doñana. Esa zona cero certificada, me llamaron de la Junta, oye, ¿certificamos Doñana de la zona quemada? Dije, zona cero, perfecto. Y de ahí empezamos a construir, a reconstruir ese espacio natural que tristemente se quemó. O sea que la conservación y el uso sostenible, yo creo que cuidamos de ello de forma con mimo. Eso quería decir. Quería comentar un par de cosas más muy rápidamente. Habéis comentado las tres, ¿no? El tema del precio y demás. Quería compartir. Y ayer a Ana, que le hizo mucha gracia. Esta viñeta del tema del precio y el esfuerzo que tiene que si está el consumidor dispuesto a hacer el consumidor, ¿no? Evidentemente yo decía varias veces en mi presentación lo de volver a pensar un poco en los abuelos y demás, pues efectivamente la solución más sostenible y eficiente a nivel de ahorro de agua y energía es el que aparece ahí en la viñeta, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una pequeña reflexión de si realmente el consumidor realmente está dispuesto a hacer ese esfuerzo, que yo no lo tengo tan claro. Y una cosa, lo último ya, que tiene que ver con esto, todos habéis apuntado, o todas, perdón, habéis apuntado el tema del precio. Salió en los focus groups de que hicimos con Pez Cataluña una cuestión muy interesante, que tendemos a utilizar el término, la gente en general, es que lo sostenible es más caro, ¿no? Como una especie de barrera o lo que sea, que lo habéis comentado todos. Bueno, y si le damos la vuelta a la pregunta, y es muy interesante pensando en temas de comunicación, ¿por qué es tan barato lo que no es sostenible? Es que esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué hay detrás de esos bajos precios cuando hay sobreexplotación o hay un mal uso de recursos o algo por el estilo? Abre todo un nuevo abanico de la conversación con el consumidor que es muy interesante y que puede ser más efectivo, más que ir al precio en sí mismo, sino el cómo es posible que tú tengas un pollo en el supermercado, no sé dónde está Yolanda ahora mismo, a ese precio que hay detrás, ¿no? En esa cadena de suministro que hay detrás de esas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues un poco la reflexión lo digo porque salió en los focus groups que mantuvimos, ¿no? Bueno, yo quería contestar un poco a Christopher, ¿no? Porque efectivamente el chiste tiene su gracia y todos nos hemos sonreído seguro, ¿no? Pero nadie quiere volver a eso, Christopher. O sea, tenemos que compaginar el desarrollo moderno de la sociedad con un modelo de negocio responsable en las empresas. Y ahí está lo difícil. O sea, no se trata de volver al siglo XVI,
y sacar todo, iluminarnos con velas y empezar a limpiar con tablas en el río. No se trata de eso, porque además eso, si lo viéramos a día de hoy con los detergentes que tenemos a día de hoy en los ríos, tampoco nos gustaría a nadie de los que estamos aquí. Entonces, como eso no es posible, lo difícil de las empresas es reinventarnos desde la compaginación de dos cosas, que es una estrategia de negocio, de modelo de negocio responsable, en la que todos estamos convencidos, la necesidad de seguir vendiendo nuestros productos a precios asequibles para que la gente lo pueda comprar, y la supervivencia como empresas. Y esas tres cosas se tienen que compaginar teniendo en cuenta las necesidades del planeta, las necesidades del social y las necesidades económicas como empresas que somos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí estamos todos convencidos de que tenemos que ir avanzando hacia lo menos gravoso para el medio ambiente y lo más positivo para lo social. Y ahí está el reto, ¿no? Y en esa transformación, si no nos acompaña el consumidor final, lo vamos a tener complicado para gestionar, ¿no? Entonces, gracias a que, bueno, pues todos los que estamos aquí nos dirigimos directamente al consumidor final y tenemos esa estrategia de modelo de negocio responsable, se pueden ir generando, bueno, pues esos cambios en la concienciación ambiental y social de los consumidores, pero no pensemos que va a ser un cambio de hoy para mañana. Primero, porque no hay capacidad económica por parte del consumidor final, muy probablemente, para elegir otros estándares. Y luego, por otro lado, porque esto es un proceso de lluvia fina que tiene que ir calando en la sensibilización y en la conciencia de todos los consumidores, ¿no? Los cambios de 180 grados no los veremos en nuestras generaciones, yo te diría, lamentablemente. Para Yolanda, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué importancia y qué potencial cree que tiene la certificación PEFC dentro del sector textil? Gracias. Bueno, aclarar que José Antonio, no te has presentado a ti mismo, José Antonio es responsable de compras y RSC en Textil Santander, que es una gran empresa certificada PEFC, por cierto, de producción vertical de textil. Pues mira, José Antonio, me encanta tu pregunta. Acabamos de publicar una política de textil sostenible que llevamos tiempo trabajando. Igual que comentaba con Ana, ¿no? En el ámbito de la madera, para nosotros cualquier producto de madera y derivado que tenga esta certificación nos ayuda enormemente a hacer el trabajo de garantizar la sostenibilidad en toda la cadena de producción. Por tanto, si aquellas fibras textiles que proceden del mundo de la madera tuvieran esta certificación, para nosotros sería una garantía, y te puedo asegurar que lo incluiríamos en nuestro proceso de compra, como hacemos con el resto de productos, ¿no? De hecho, estamos trabajando con fibras recicladas, con fibras procedentes de textil, como el liocel, con algodón bio. Es decir, que todo aquello que tenga una certificación y a nosotros nos dé las garantías suficientes, nos facilita el trabajo enormemente y será introducido en nuestros procesos de compra. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. No hay una pregunta en concreto para ti, Susana, para Leroy, pero sí que se han generado varios debates en relación a lo que habéis comentado de las campañas de comunicación y de cómo las grandes marcas comunicáis la gestión forestal sostenible o los valores de los productos forestales. Entonces, quería dar paso a José Luis Avián para que realizara una pregunta o añadiera algo que no han comentado o que les falta a nuestras ponentes. José Luis. Muchas gracias por vuestras ponencias. A mí me gustaría saber si cuando hacéis una campaña de sensibilización o simplemente implementáis un nuevo modelo de sostenibilidad en vuestras empresas, si luego un poco captáis la percepción del consumidor de si eso le ha llegado y cómo lo valora. Y específicamente si lo habéis captado en el tema forestal, para vernos un poco cómo nos ve la sociedad, porque muchas veces nosotros, bueno, pues yo creo que el consumidor no lo valora, pues yo creo que el consumidor lo que mira es el precio. Entonces yo creo que vosotros hacéis obviamente este análisis y me gustaría saber si lo habéis hecho respecto a los productos forestales. Muchas gracias. Pues respondo. Yo realmente con relación al ámbito forestal no. Nosotros sí que preguntamos a nuestros clientes que nos digan, ¿no?, su valoración de las diferentes campañas que hacemos. Pero tú date cuenta que nosotros las campañas tienen en cuenta muchas cuestiones, no es solamente el ámbito forestal, nunca nos hemos ahí. Lo que sí, la percepción que nosotros tenemos es que, y antes comentaba Susana,
que muchas veces el cliente, aunque está cambiando, pero ahora mismo conviven diferentes generaciones, el cliente quizás no valora, ¿no?, el desempeño responsable, sin embargo sí castiga a quien no lo hace, ¿no? Hoy en día es una cuestión que es muy típica, ¿no?, en España. Entonces, bueno, pues es cierto que es una realidad que estamos viviendo. Pero de alguna forma todas las acciones que hacemos que tienen un impacto en la sostenibilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico, ¿no?, que es la triple vertiente de la sostenibilidad. Hablaba Cris y se ha hablado y nosotros apostamos, ¿no?, como el ejemplo este de las naranjas, por proveedores nacionales, por proveedores locales, es muy bien percibido por la sociedad y por el cliente. Pues muchas gracias, Yolanda. Tenemos preguntas, se nos quedan preguntas en el tintero, pero el tiempo es lo que es. Yo creo que vamos a cortar aquí el foro agradeciéndoos. Tenía una pregunta de cierre que os quería lanzar y era os quería preguntar sobre cómo creéis que la empresa del futuro será en materia de sostenibilidad y cómo será el consumidor. Yo creo que a lo largo del debate hemos ido más o menos dando las claves de esas empresas del futuro, de esos consumidores que somos todos de futuro y ver un poco para dónde nos debemos encaminar. Yo creo que el varapalo que nos hemos llevado este año 2020, toda la humanidad, todo el planeta, nos ha hecho centrar un poco el tiro y ver que tenemos que encarrilarnos hacia una cultura que nos haga ser sostenibles en general, aunque la palabra esté muy manida, pero que sepamos que este planeta puede ir para adelante con todos y que sea un planeta para todos, además. Bueno, pues yo os quiero agradecer muchísimo a los 4 ponentes el estar hoy aquí, el aceptar nuestra invitación. Esto es un inicio de diálogo, una continuación del diálogo que ya llevamos haciendo tiempo, ese 17 con él adelante, con todo el sector, con todos los que estamos preocupados por el planeta. Y bueno, cerramos dándoos las gracias a los asistentes. Muchas gracias a vosotros. Las preguntas del chat, os procuraremos coordinarnos para que las respuestas hacerlas llegar y las haremos públicas también por ahí en algún formato que sea digerible. Mil gracias a todos. Cerramos aquí el foro virtual. Mil gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros, Ana. Buen día, un abrazo.